Damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, hoy con el tema, la naturaleza de la simbiosis. Ya hemos orado por esta parte para la gloria de Dios. Gracias, Cristo bendito. Algunas personas quieren conocer lo que son las simbiosis. Y esto es bueno, porque al igual que la necesidad de las cremaciones a los cadáveres en esos viejos cementerios que ya hoy son contaminación en el ambiente y no han sido exhumados por muchos años, la simbiosis puede ser o hacer la diferencia si imitamos esa forma natural como Dios lo inventó desde un principio. Una forma básica para entender lo que son las simbiosis, pues es algo similar a lo que practicaban nuestros abuelos o los padres con los insectos o los animales ponzoñosos. Mi abuela y mi abuelo, cuando encontraban algún alacrán, o sea, un escorpión pequeño, o algún sin pie, a lo que le llaman en Latinoamérica escolompendra, pues los colocaban en un jarro con alcohol para que allí se disolviese. Y luego de pasar un tiempo, y cuando uno de estos ponzoñosos mordían a alguien o picaban a alguien, se le aplicaba en medio de la herida. Y de ese antibiótico yo por mucho tiempo estuve dudoso, pero cuando lo recetó un doctor que tenía ya una maestría en medicina, luego pues allí yo creí en lo que predicaban por mucho tiempo los antiguos, los abuelos. Este doctor que me dio este remedio no solo era doctor, sino que también su padre fue doctor en Puerto Rico por mucho tiempo. Estoy hablando del doctor Rafael Nadal de Mayagüez, Puerto Rico. Esa es la forma más básica de conocer cómo trabajan las composturas ante una simbiosis. Aunque no es dejar a alguien en alcohol, por supuesto. No estoy hablando de eso. En el idioma inglés también se le conoce como endosimbiosis. Es la relación entre los microorganismos y lo que sale de sus intestinos. Otro ejemplo es cuando las termitas se comen la madera, pero con la ayuda de las proteínas, las cuales se encargan de desmenuzar la célula, la celulosa. Es una forma para que las termitas puedan lograr un metabolismo. Es el conjunto de reacciones químicas que efectúan constantemente las células de los seres vivos con el fin de sintetizar sustancias complejas a partir de otras más simples. O sea, degradar aquellas para obtener metabolismo que se quiere conseguir. Y con esa parte vamos a trabajar y llevarlo a una forma más simple que se pueda entender. O sea, los microorganismos de las termitas son tan pequeños que solo pueden ser observados por los humanos a través de un microscopio. Y lo que sale de sus intestinos contiene ácidos mucho más fuertes. Entonces, un ejemplo de esto sería, si una persona se traga por lo menos un metal, los ácidos de los intestinos con el tiempo lo disuelven, lo disolverán, hasta que se convierta en una sustancia
que el cuerpo pueda desechar. Entonces, la tierra y sus compuestos tienen de la misma forma que el cuerpo humano esas proteínas, las cuales se encargan en hacer la digestión de los que nos comemos. Esto quiere decir que si tratásemos a la tierra como tratamos a nuestros cuerpos, con el mejor de los alimentos, con la mejor fertilidad para esa nutrición de la tierra, pues entonces esa tierra fértil puede producir frutos que sanan a las naciones. Según nos enseña el Apocalipsis 22:2, con el árbol de la sanidad de las naciones. De igual forma, una simbiosis hecha con las personas que han muerto puede muy bien ser conjunto de reacciones químicas que afectan constantemente complejas a partir de otras más simples. Con algo tan simple como lo es lo que Dios desde un principio le indicó a los seres humanos. Aquello que Él dijo, cuando dijo, pues polvo eres y al polvo volverás, según Génesis 3:19. Pues con esa simpleza se puede llegar a algo complejo, como lo es de adquirir suficientes tierras fértiles para lograr el árbol, ese árbol de sanidad de las naciones, como se escribió en el Apocalipsis 22:2. Al degradar aquellos cuerpos para obtener el metabolismo que se quiere, para eso es necesario que sean cuerpos que han obedecido a Dios y a sus mandamientos. Pues de esos cuerpos santos puede surgir el árbol de sanidad para las naciones. Al tocar un organismo que haya sido santificado o purificado, con eso se pueden lograr milagros que hace mucho tiempo no se ven entre las humanidades. Por ejemplo, los huesos de Eliseo revivieron a un muerto cuando aquel fue arrojado al sepulcro de Eliseo. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 21. Pero esto fue porque Eliseo fue un hombre que respetaba los mandamientos de Dios y no murió en vileza. Los huesos de los que mueren en vileza le llevan a la tierra ese compuesto de la mayor contaminación. Y las personas que no mueren en vileza le llevan las bendiciones a la tierra. Pero eso no puede suceder con una persona que haya muerto en pecado. Porque como dijo Salomón, no hay hombre que no peque. Debemos buscar una compostura por medio de una simbiosis para sanar la tierra. Esos microorganismos que sueltan las personas que mueren en vileza, pues siguen esparciéndose como maldición del pecado, aún en lo que absorben los árboles frutales o el alimento de la tierra y las aguas. Y aunque esté en un ataúd, ese material con el tiempo se descompone y llegan a los microorganismos. Y entonces si es con formaldehyde, peor. El formaldehyde es lo que le llaman aldehido fórnico, el que usan para embalsamar a los cadáveres. Eso llega a las aguas. Entonces Dios siempre ha purificado con fuego todo. Y Moisés dijo que la vileza sale con fuego, según Levítico 20, verso 14. A muchos no les gusta que les repita esos paisajes, pero muchos cristianos han repetido versos para robarle dinero a las personas. Lo mismo lo han repetido por cientos de años, repitiendo las mentiras de que los diezmos se hacen con dinero, cuando era por medio de la agricultura, de la siembra santa. Pues no les debe de estar malo que hoy yo repita estas cosas, pues algunos no han aprendido estas verdades bíblicas, aunque tenemos que exhortar a tiempo y fuera de tiempo.
Les dije al principio que el cuerpo del ser humano es como la tierra. Y si lo cuidamos con los consejos que nos dio Dios, puede ser instrumento para lograr milagros. Por esta razón, el apóstol Pablo nos dijo, según Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto se refiere a lo dotado por la razón. Este verso bíblico, algunos evangélicos lo han presentado como tan solo como la forma de postrarse delante de Dios a orar. Y verdaderamente nadie sabe cuál es la forma adecuada de postrarse ante Dios. Entonces, este verso pues significa mucho más que eso. Entonces, estando vivos, no es la única forma de presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Y luego, después de muertos, presentar nuestros cadáveres como en una forma para contaminar el ambiente y a otros más en el futuro. Pues eso no es una forma de un culto racional. Y es necesario conocer que lo racional es lo que tiene la vasta razón ante Dios. Eso es lo que quiere decir. El culto racional que habla el apóstol Pablo aquí se refiere a un culto justo. Y es precisamente lo que quiere decir la palabra racional. Jesucristo nunca pidió que le dieran un sepulcro luego que muriese. Ni el apóstol Pablo tampoco pidió que los romanos cogieran su cuerpo para un ataúd para luego exhibirlo como si fuese un museo de arte o culto racional cuando no lo era, cuando no lo es. Y si está colocando en un lugar que antes era de tierra fértil, ese ataúd o sepulcro, contaminando con cemento, pues no es culto racional. Lo más probable fue que aún el apóstol Pablo y Pedro, como los demás apóstoles, pues querían la forma natural, como Dios les dijo desde el principio que se hiciese, desde el principio, como nos dijo en Génesis capítulo 3:19. Pero los monopolios y las ambiciones del hombre para conseguir poder no dejaron que eso se convirtiese en realidad. Y en estos tiempos en especial en islas tropicales, debemos ser un poco más considerados con la naturaleza que Dios nos dio. Esos antiguos monopolios han hecho de la creación de Dios una vía directa a una tragedia ante el calentamiento global con sus contaminaciones. Porque ese problema no solo se esconde detrás del humo de los autos. El mucho cemento a las tierras repletas con contaminantes también como el aldehidofórmico, o sea, el formaldehyde, para preservar cadáveres, con lo cual tan solo una taza de ese químico, puede contaminar una piscina del tamaño de una cancha de baloncesto. Esos químicos se han regado por debajo de la tierra y es absorbido por las aguas y luego los árboles frutales y las siembras. Un millón a las tierras y a las aguas cuando se hace en forma natural. Lo más que contaminan el ambiente es el cemento, el formaldehyde, esa química, y querer dejar los cadáveres por siempre en tierras que antes eran fértiles. Pues eso contamina y de ahí no sale una simbiosis. En un jornal de un periódico norteamericano que se llama Pan American Journal of Public Health, allí demostraron en un reportaje que los patógenos sobreviven tan solo un
corto tiempo en un cadáver y cuando el terreno debajo de él, cuando estos son colocados al flote de la corteza terrestre y cuando tienen más oxígeno. Y demostraron en ese estudio que las aguas debajo de los cementerios y las tierras cercanas a los cementerios eran más contaminadas por las químicas con las cuales han querido preservar los cadáveres, como por ejemplo el ataúd y la química del formaldehyde para embalsamar. Si hubiese sido el cadáver a lo natural, con algo de compostura orgánica por encima, la ayuda a la naturaleza hubiese sido agradecida aún por ese altísimo Dios. Adicionalmente a esto, los patógenos presentan en un cadáver que fueron enterrados en un hoyo llano en formas naturales, se mueren mucho más rápido y más eficientemente sin dejar contaminación cuando son expuestos solamente a unas pulgadas del terreno o un pie. Esto es porque cuando un cadáver lo sepultan en un hoyo llano o cerca de la superficie terrestre, con tan solo un sudario o un velo o en un ataúd que sea biodegradable, a través de ese tiene acceso a la fluidez del oxígeno. Y el oxígeno destruye más rápido las bacterias y facilita la descomposición más rápido de los tejidos del cadáver. Mientras tanto que la bacteria se va comiendo esos tejidos del cuerpo, eso produce calentamiento y aligera el proceso en forma natural. Eso es cuando se pone a la superficie de la tierra. Aún algunas circunstancias el cadáver de esa forma puede alcanzar unas temperaturas hasta de 100 grados. Y aun cuando no alcanza temperaturas tan altas como esa, el calor y el oxígeno pueden matar la bacteria más rápido. Los patógenos que estaban presentes estando la persona viva son más fáciles a quedar muertos con temperaturas tropicales. O sea, eso quiere decir que los negocios que inventaron los extranjeros con ataúdes sofisticados para hacer negocios no eran de tanta necesidad en las islas tropicales. Pero lo más sorprendente entre las diferencias de las sepulturas naturales y las convencionales es el impacto de preservación que le dan a la naturaleza. Mientras inventan lo que quieren vender con entierros convencionales y les ponen nombres como amigable a la naturaleza, o la verde sepultura, o campo santo, a esa química que usan para embalsamar la describen como amigable a la fauna. Pues como quiera sigue siendo química, que no es natural, que fueron inventadas por negociantes, que solamente quieren ser ricos y no le importa nada a los pobres. Mientras tanto, las formas más antiguas siguen siendo lo más racional. Solo les quedan las tramas para hacer de la venta de ataúdes un negocio que al fin ha de ser destructivo para la creación de Dios. Y también para el alimento de los que van naciendo en el futuro. Además, con los óbitos naturales, ya sean por las cremaciones o a través de la tierra en forma biodegradable, la práctica no es solo preservadora, sino que debe ser intrínseco en cada isleño ante estos últimos tiempos. Cuando la creación de Dios ya se quiere libertar de la esclavitud de corrupción que por tanto tiempo le han sometido. La creación de Dios ha estado esperando ya por largo tiempo. Y es tiempo de devolverle para atrás lo que por siglos le hemos quitado o le hemos robado. A través de la preservación del ambiente,
con las facilidades de la simbiosis, lo cual es legal con los acuerdos de las tierras adjudicadas a preservaciones. Y esta gente de convertirse en lo real de lo que es Campo Santo. Como por ejemplo, este lugar en Florida, de nombre el Conservatorio Prairie Creek. El Conservatorio Prairie Creek. Un cementerio el cual ha llegado ya ese culto racional, ese culto justo, del cual nos habla nuestro amado hermano el apóstol Pablo. Allí tan solo las plantas y los árboles indígenas o indígenas del lugar o del ambiente, solo eso crecen en ese lugar. Y si una sociedad no tiene los recursos millonarios que requiere hacer eso, pues Dios nos ha dado las montañas de roca y las cremaciones. Es lo natural. Y así que no hay excusa para seguir con la contaminación del ambiente con sepulcros de cemento. Y menos en islas del tamaño de Borinquén. Y antes de ante esa esencia hoy en día, con los hábitos de preservación ambiental, colocamos nuestra muerte a trabajar para el bienestar de las próximas generaciones. Nuestra muerte hace la conservación de la creación de Dios una posibilidad positiva. Y Dios te lo ha de agradecer. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Acaso las técnicas son las aguas de alcalina, los entierros naturales y las cremaciones? ¿Acaso podrán reemplazar los sepulcros que contaminan esas tierras fértiles en el futuro? No, pues no te unas con los que dudan a que puedan ser reemplazados, porque es que serán reemplazados. Porque si no lo pide el rey, gobernante más poderoso de las naciones, pues lo pedirán las tormentas más devastadoras que puedan haber imaginado. ¿Y cómo es posible que pienses que Dios te va a llevar para un tercer cielo o a su gloria? Y todavía no sabes ni tan siquiera conservar el paraíso que nos puso en nuestras manos. Y lo han contaminado con falsas liturgias. No existe ninguna excusa, porque Él te dejó por escrito que no deben de contaminar la tierra, según Números 35-34. Y eso no está solo en el Antiguo Testamento, también te lo encuentras muy claro en el Nuevo Testamento, según Apocalipsis 7:3. Y los ángeles allí no solo no los pintaron con alas. A esos ángeles no los pintaron con alas, como en la mitología. Un ángel puede tener el aspecto de un hombre y no necesariamente con alas. Léele en Génesis capítulo 19, 1-3, como lo describen. Allí no te dice que los ángeles tenían alas, pero sí te dice que comieron del fruto de la tierra. Y sí, ahí dice que comieron. Ellos también han de defender el pan cotidiano, sin hacerle daño a la tierra. Y no tan solo la Biblia nos dice que los ángeles comieron, sino que Jesucristo, después de resucitado, con un cuerpo ya glorificado, comió también del fruto de la tierra. Eso lo encontramos en Lucas, capítulo 24, verso 41. Les dijo el Señor: ¿tenéis aquí algo de comer? Le preguntó a los discípulos: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces, esto significa que las liturgias falsas, inventadas para destruir tierras tropicales con cementerios y mármol, esas liturgias para destruir tierras fértiles, vienen del anticristo. En lugares como en las grandes metrópolis, donde existen tantos edificios, no es muy saludable allí que tengamos muchos
crematorios para preservar la tierra. Pues algunas compañías no cambian con regularidad sus filtros para las contaminaciones del humo. Pero en esos lugares sí puede ser de mucho provecho las prácticas con el agua alcalina. Y luego que de ese lugar se resequen los huesos del cadáver, lo cual se tarda quizás un mes, luego pueden ser trasladados a los osarios. Y los osarios, según le expliqué en estudios anteriores, son cajitas pequeñas para los huesos, las que han sido beneficiosas desde el año 70 después de Cristo por medio de las reformas a los óbitos de parte del pueblo hebreo. Pues aún en ese tiempo ya habían lugares en los cuales los cementerios en tierras que estaban supuestas a producir le hacía mucho daño. Esos cementerios que mantenían sin nunca exhumarlos en lugares de tierras fértiles. Entonces, por otro lado, en estos últimos años han surgido ciencias nuevas, las que prometen mucho para el medio ambiente en el futuro, como lo son las aguas alcalinas que les mencioné ahorita, las que algunos llaman cremaciones por agua. Pero muchas personas no quieren darse de cuenta el daño que se va introduciendo silenciosamente ante la contaminación futura por medio de los cementerios. Y esas técnicas no se han aprobado hoy todavía en muchos pueblos por causa de esas supersticiones transmitidas de liturgias falsas, las cuales Dios nunca dio permiso de su parte. Y estoy hablando de los cementerios que han dejado por siempre como idolatría en lugares que Dios dijo que debería de tener su descanso el séptimo año, según te habla el libro de Levítico 25, verso 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña, dijo el Señor. Esto se refiere a que la tierra debe tener descanso. Y si es por causa de la siembra, por lo cual es algo natural, pues cuánto más por causa de sepulcros, los cuales Jesucristo dijo que estaban llenos de toda inmundicia. Lee lo que dice Mateo 23, 27. Él te lo dijo muy claro. En el año 70 después de Cristo surgieron las reformas de los óbitos para dejar descansar las tierras, exhumando cadáveres y llevándolos a las montañas de roca en osarios. Hoy surgen métodos más sofisticados como la alternativa de aligerar más el progreso de la descomposición de las necesidades de las cremaciones con fuego. Esto es para los que no creen en las cremaciones. Pues hoy existe el agua alcalina para los que no creen en cremación, para los que no confían o creen en las cremaciones. Y luego de esto, los restos que quedan solo se tardan solamente un mes para secarse y llevarlos a su epitafio y a los osarios. Esos osarios adecuados sin el error de tener que seguir contaminando tierras necesarias para la agricultura o el pan cotidiano. Si es que en tu pueblo aparece una oportunidad a que sea aprobada esta ley con estos medios de aguas alcalinas, no debes vacilar en ser el primero que llegue a la alcaldía de tu pueblo para dar tu voto de aprobación. Con esas técnicas estarás brindando a las próximas generaciones tierras sin contaminantes, con una fertilidad en camino a aquel árbol para la sanidad de las naciones, de la cual nos habla Apocalipsis 22:2.